está. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo funciona eso? En el F5 no debe funcionar. Aquí está. Ok, mucho mejor. Bueno, a mí me gustaría charlar hoy un poco con ustedes y tener una interacción, si quieren, por chat o en vivo, por teléfono o por audio. ¿Qué desafíos futuros son necesarios en la transformación digital en la era de la industria 4.0 que se habla hoy en día? Y para empezar mi presentación, me gustaría compartir un vídeo con ustedes en que se puede ver un caso, un ejemplo, cómo eventualmente un puesto de trabajo puede ser diseñado en el futuro cuando se hace una alta ampliación en el tema de automatización industrial y la digitalización. Ups. Perdón. No sé si la banda de internet no fue suficiente, pero yo voy a compartir esta presentación, entonces lo pueden, disculpe, verlo. La intención es, en principio, hoy tenemos una alta complejidad en el mundo de automatización industrial. Todo está conectado con el internet, con el proveedor, con el nube. Hay diferentes temas, cómo se puede acercar más adelante con el cliente, ofrecer servicios adicionales, etcétera. Y eso significa también que se debería pensar en nuevas metodologías o en nuevos temas en la educación técnica. Y si estamos hablando de la industria 4.0, a mí me gustaría compartir solamente unos temas, que es explicar de dónde viene esta palabra, porque la palabra es muy alemán muchas veces, porque los alemanes han definido, bueno, en la área de automatización industrial, tenían o en la mecanización cuatro épocas, y por eso la cuarta época en que estamos hoy en día es la época de la fábrica inteligente. Entonces, en este caso, dicen, al inicio de la mecanización fue, en principio, el torno mecánico fue, o la máquina de vapor fue principalmente la primera máquina en que han utilizado el vapor para automatizar algo muy básico, pero utilizar en principio esta tecnología, que salió después en la industrialización y producción en masa, que hoy en día se conoce también como las producciones antes de Henry Ford. En el ciclo de la tercera automatización industrial, tenían la automatización eléctrica con la primera introducción de los computadores o digamos de los controladores programables, los PLCs, y hoy en día se habla también en este sentido, con el Internet encuentra la producción, se dice Internet meets production, sobre sistemas ciberfísicos. Y sistemas ciberfísicos, cada de ustedes tiene un sistema ciberfísico, me imagino, o lo han utilizado. Por definición, eso es un sistema o un dispositivo que puede conectarse y puede ejecutar aplicaciones o operaciones autosostenibles si se ponga una inteligencia en eso. Y un dispositivo, un Cyber Physical System, puede ser también un teléfono, un smartphone, como ese, en que ustedes cargan un app, alguien ha hecho una programación y ustedes utilizan entonces este dispositivo que está conectado sobre Wi-Fi, sobre Bluetooth, sobre NFC, que sea, con diferentes dispositivos o con el mundo, sobre Facebook, y te permite dar una comunicación en tiempo real. En las fábricas también han entrado estos dispositivos ciberfísicos y si se hace una comparación con la época anterior, cuando fuimos hablando en las 80s, 90s, con los sistemas CIM, Computer Integrated Manufacturing, la manufactura integrada por computadora, o el CAD-CAM, el Computer Aided Design, etc.
Eso fue la época de, digamos, de las 90 hasta inicio fin de 90, inicio de los años 2000, pero cuando se ha introducido también el Internet en el mundo, también eso tocó mucho el tema en la automatización industrial y especialmente cuando han introducido los primeros dispositivos, digamos, inteligentes como sensores, como ejes lineales que tienen la posibilidad de enviar mensajes e informaciones. Hoy se habla sobre un CPS, Cyber Physical System Based Automation, que te permite dar mucho más informaciones dentro de una planta en el nivel de shop floor. Y eso significa que también en el futuro se debería pensar en otra manera. Hasta unos años atrás hay un dice que dicho, bueno, produce y olvida. Pero hoy en día se dice producir, conéctase y crear un valor adicional o adicional para sus clientes. Y para darles un ejemplo entre un componente, digamos, de Festo por parte de Automation, de la época, digamos, Industria 3.0, hemos tenido un eje lineal muy clásico. Aquí se puede ver también conectado con un dispositivo, un terminal de válvulas, con un PLC, con un controlador programable, y todo fue en este ámbito funcionando muy bien. Pero no hemos tenido buenas posibilidades, por ejemplo, tener servicios adicionales como mantenimiento preventivo. Y hoy en día este eje lineal todavía existe, pero hemos introducido un microcontrolador embebido, un controlador embebido que tiene la posibilidad de conectarse sobre Wi-Fi, sobre el Internet móvil, sobre Bluetooth, que sea, y puede enviar datos automáticos directamente a un tablet, a un teléfono o a un dashboard en que nos permite dar datos después cuántos movimientos este eje lineal debería tener un servicio o un mantenimiento o eventualmente se debería sustituir. Y eso significa que hoy en día tenemos máquinas con una complejidad mucho más alta como antes por el software. Y significa también técnicos hoy en día, si hacen, por ejemplo, un mantenimiento de una máquina de café en una cantina, hoy en día también venga el técnico con un laptop. Y lo mismo está pasando también hoy en día en las máquinas modernas. Entonces, el nivel de tecnología ha subido mucho. En su vida privada, me parece, ustedes han encontrado, por suerte, esta posibilidad de utilizar esta tecnología y lo usan en su, digamos, vida normal. Pero ¿cómo se puede transferir estas tecnologías también en una planta? Sería la pregunta. Y en este caso, por ejemplo, el sistema CPS, un sistema ciberfísico, eso es un teléfono que pueden utilizar para enviarse mensajes, WhatsApp, que sea, pero también podría ser que se programa una máquina que le envía datos y informaciones sobre la temperatura, el caudal, la presión, que sea, y pueden dar un servicio. Tecnología NFC, Near Field Communication, todas tarjetas de crédito lo utilizan. También hay productos que se puede equipar con este tipo. Y el RFID, bueno, eso es un tema que debería, permítame. En el Radio Frequency Identification Device, o como hoy en día, la robótica móvil. Permítame solamente algo que me ha dicho mi compañero. Ahí. Ahora con un ratito, disculpen.
dicho. Aquí estamos, disculpen. Aquí estamos con la robótica móvil y la realidad aumentada, por ejemplo, que utilizan también en sus diferentes dispositivos o en la monitorización de la energía. Nosotros hemos introducido en el mundo de Festo, por ejemplo, también diferentes escenarios, cómo se puede ampliar poco a poco y hacer las máquinas más inteligentes en un formato que, digamos, bueno, por ejemplo, todos nuestros dispositivos como válvulas se puede equipar con ¿cómo se dice? Con un sensor de caudal, por ejemplo, para tener esta información directamente. El segundo escenario fue introducir sistemas de CPS en los subsistemas para hacer, por ejemplo, los ejes lineales más inteligentes o nuestros PLCs, dar el permiso de suministrar estos datos adicionales hasta un escenario de 3, digamos, en que toda la fábrica en la celda tiene entonces estos dispositivos ciberfísicos y eso significa que en esta celda en una línea de producción, hoy en día tienen casi 700 direcciones de IP, que significa también el nivel de administración para una persona que hace el mantenimiento y el servicio va a estar mucho más alto. Entonces también requiere un conocimiento no solamente técnicamente de parte de mecatrónica, también tiene que tener también acceso y conocimiento sobre la administración, por ejemplo, en este tema por el lado digamos, de informática o sistemas de seguridad, ciberseguridad, etc. A donde eso sale es, en principio, una fábrica inteligente, una smart. Hoy en día se habla, y creo que eso es más la palabra, si se habla en la industria 4.0, cómo debería ser la fábrica, es una inteligente, está fabricando la integración de la logística inteligente, la intralogística. El edificio puede utilizar diferentes fuentes de smart buildings, por ejemplo. También el servicio es mucho más avanzado y no se hace un servicio cuando la máquina no está en bien funcionamiento o cuando se debería hacer el servicio. La máquina puede pedir directamente en tiempo real esta comunicación. Los técnicos, por ejemplo, pueden utilizar para su TPM, Total Preventive Maintenance Logbook, un dispositivo inteligente y dar entonces estos datos directamente, entrarlo en un servidor y no como antes en un libro o en un papel. Pero eso significa también que hoy en día se tiene que pensar cómo se capacita o cómo se hace la enseñanza en estos temas con estudiantes, con técnicos en todos niveles, para ingenieros que sean, para entender digamos, hoy en día se habla sobre este Digital Customer Journey. Eso es el camino digital que disfruta el cliente y eso significa que desde el engineering, desde la ingeniería, se debería pensar cómo se puede configurar o diseñar un producto en un formato, digamos, más inteligente. Utilizar entonces el parte de Smart Commissioning, por ejemplo, hoy en día también muchas veces pueden ver un guía virtual que le puede apoyar cómo se puede instalar digamos, un pistón o un cilindro o que sea en un dispositivo y puede ser acompañado, por ejemplo, con los Microsoft HoloLens. Entonces también hasta la Smart Operation o el Smart Maintenance. Creo que eso lo puede. Ok. Y bueno, eso es el nivel, digamos, en el producto, pero como han visto, más y más empresas ya ofrecen un servicio sobre plataformas digitales en que ustedes, por ejemplo, también pueden pedir con un app
servicios adicionales, y eso, por ejemplo, la empresa BMW lo hace con servicios adicionales. Si estás involucrado en un accidente, ellos te ofrecen el servicio que tú puedes hacer una llamada automática a la policía o una institución que te mandan un soporte o si necesitas algo para resolver un coche que no se puede mover. Además, ellos no quieren vender solamente un coche, ellos también quieren tener después la venta del coche una relación con sus clientes y tener diferentes, digamos, servicios como un negocio adicional. Y eso, como anteriormente yo mencionaba, dice, digamos, nosotros, por ejemplo, en la fábrica puede ser producir, conectarse y añade un valor. Y en este caso, eso puede ser, por ejemplo, un dispositivo para la filtración del aire, un Air Preparation Unit, tener todos los datos, transferirlo y ofrecer, por ejemplo, al cliente un valor adicional, por ejemplo, como analíticos, etcétera, a sus clientes que normalmente no tienen, especialmente los pymes, pequeñas y medianas empresas, a veces no tienen esta posibilidad de desarrollar su propia plataforma, programar su propia app, etcétera, etcétera. Para ellos a veces es mucho más conveniente tener una plataforma en que pueden utilizar los servicios por uso. Y cuando el mes sale y dicen, ya estamos bien, hemos instalado esta parte, nos quedamos solamente con el otro parte de los servicios, está bien. Pero para ellos entonces también sería una posibilidad disfrutar estos temas en una nueva forma. También sí serían empresas más chicas o más pequeñas que, por ejemplo, los gigantes en este tema, como que sean Google y Apple, como se llaman. Unos ejemplos como en Festo, en nuestras plantas, cuando hemos empezado con la digitalización, realmente tengo que decir, muchas veces se habla también sobre la cuarta revolución y eso a mí me escucha a veces un poco extraño porque sí, es una revolución digital. Muchas empresas entraron en el mercado, empresas como Google ya saben cómo analizar datos y todos estos temas, pero para una empresa como nosotros, por ejemplo, fue importante concentrarse y enfocarse en distintos temas. Y un tema súper importante para nosotros, en que nosotros estamos disfrutando mucho y ya ofrecimos con nuestros componentes servicios parecidos, fue el tema de Smart Maintenance, el mantenimiento inteligente. Y para nosotros fue también una pequeña revolución para nuestros técnicos, porque para ellos fue la primera vez utilizar un tablet en su trabajo, en la planta y no en su casa, en el sofá, cuando están buscando en Netflix o que sea, porque antes todo fue un poco más manual y no tan digitalizado, no tan conectado, pero para nosotros fue eso una opción, motivar personas en la utilización de las nuevas tecnologías que ya conocen desde su vida privada y utilizar estas herramientas, por ejemplo, con una app para mejorar el reporte de mantenimiento en la planta, porque están conectados directamente con el servidor, pueden analizar los datos mucho más fácil y para ellos entonces fue el primer paso, unos 8 años atrás, cómo se pueden familiarizar con unos temas en el tema de digitalización y no siempre hablar sobre una revolución digital. Y para darles un ejemplo, como nosotros hemos capacitado en una fábrica de enseñanza nuestros técnicos en unos temas, aquí se puede ver, esa es una planta que tiene distintas áreas, la sección de CNC, tenemos medios de transporte, tenemos una línea de producción, tenemos un almacenaje, aquí los AGVs, medios de transporte son robots móviles, pero interesante es que todo está conectado. Máquinas comunican con máquinas, máquinas se comunican con personas y esos son unos ejemplos en que, por ejemplo, la máquina de CNC pide un servicio y dice, por favor, compruebe los ejes dentro de los próximos 2 días. Eso significa alguien hecho una programación
de una máquina que pide un servicio si se cambia un valor de precisión, por ejemplo, y la máquina puede enviar un email, un WhatsApp, un SMS o que sea por push mail a un técnico. Y aquí tenemos un técnico o una persona que dice, ajá, ok, este mantenimiento está prevista para mañana a las 9. Entonces, aquí tenemos, si se habla muy abstracto, la comunicación con máquinas. Aquí habla la máquina con una persona, con un humano, y el humano confirme el servicio a la máquina. También por parte de intralogística, se dice, por ejemplo, aquí en esta línea de producción, el orden para el señor Fisher ya está listo para recoger. Entonces, el robotino, en este caso un AGV, más cerca, porque tenemos un software que se llama Fleet Management Software. Eso es un software de administración de flotas de estos AGVs. Dice, ok, estoy listo para la recolección de este orden del señor Fisher. Y mientras tanto, el almacenaje dice, y yo tengo el espacio para este orden. Entonces se puede ver, ok, eso es un ámbito en que no solamente la fabricación es en el enfoque, también es el enfoque sobre la comunicación y intercambio de informaciones que pueden ser en distintos niveles de servicios, de órdenes, de la logística, por parte del consumo de energía, etcétera. Depende quién necesita dar. Porque se hace estas gran esfuerzos, un gran objetivo para nosotros, para ser también competitivo en un país o en una región. En Alemania, ustedes pueden imaginar, los gastos de producción están mucho más altos que en países como China o en el Medio Oriente de Europa, etcétera. Los salarios están eventualmente menos costosos, pero ¿cómo puede ser que una economía alemana, por ejemplo, puede ser competitivo en comparación con otros países? Un parte es que nosotros hemos el enfoque que incrementar la productividad, aumentarlo, también aumentar especialmente la flexibilidad y la agilidad. Y eso creo que también es un gran tema para los pymes, cómo pueden ser en el futuro más competitivos, pero también cómo pueden dar un valor adicional en su producto y no exportar solamente los frutas para el jugo de naranja o no exportar solamente ¿cómo se dice? Jitomates o que sea. También cómo se puede hacer un producto final. Y para eso en el futuro se requiere un enfoque en el aumento de la productividad, la flexibilidad y también la agilidad, porque a veces también el mercado, como hoy en día en estos tiempos, es realmente terrible con esta pandemia de COVID. En cualquier empresa también nosotros estamos muy duro afectado en distintas áreas, por ejemplo en Alemania el sector de automotriz, pero en otros lados también ha aumentado mucho la demanda y las empresas han cambiado muy rápido digamos, su enfoque o sus líneas de producción y se han adaptado a la nueva situación. Y eso es entonces también importante tener esa agilidad y no esperar solamente hasta no se mueve nada. Y en este tema, aquí pueden ver, eso es la fábrica nueva de Festo al lado de Esslingen, que nosotros desde el inicio, cuando hicimos el concepto para este Global Production Center, hemos tenido en el enfoque, no fue solamente todo bien automatizado y con la última generación de máquinas, etcétera. También para nosotros evidente fue tener una sección, una área de la fábrica de aprendizaje integrada, que significa nuestros empleados también pueden capacitarse o pueden actualizar su conocimiento en distintos temas para facilitar la entrada en estas nuevas tecnologías y adaptarlo después directamente en su puesto de trabajo. Y
Aquí hay una, digamos, una vista entre 2014 y 2017. Se han adaptado o pueden actualizar su conocimiento en distintos temas para facilitar. Disculpe. Por favor, si alguien tiene una pregunta, me avisan, por favor, en cualquier momento, para darles una vista como en Alemania, especialmente en el estado de Baden-Württemberg, han introducido con este tema de Industria 4.0. Eso fue en 2014-2017, han detectado que hay una necesidad para tener una estandarización y normativas en distintos temas digamos, de las fábricas inteligentes. También han empezado más y más con la investigación y desarrollo y han implementado nuevos modelos de negocio y han definido desafíos legales y como es, por ejemplo, en Alemania, me imagino también en Perú, el tema de propiedad de los datos, eso es un tema también súper sensitivo y, por ejemplo, compartir datos tan sensitivos en un nube que está ubicado en un país en que no hay ninguna propiedad o mentalidad para la propiedad de datos y compartir eso puede ser un poco difícil. Por ejemplo, los alemanes no creo que van a compartir sus datos en un servidor de los chinos y hay gran discusiones, por ejemplo, que en Europa van a modernizar el red de teléfono móvil y un participante es la empresa Huawei, que se dice, no sé si esta empresa es tan, digamos, neutral con la infraestructura y cómo podemos garantizar que nuestros datos no se van a compartir con otros países que quieren saber qué se produce y cómo producen. También una parte integral fue el desarrollo a partir de 2018-2020 fue el desarrollo de los pymes. Y como siempre, con la introducción de la nueva tecnología en un mercado, comprar la máquina se puede realizar bien fácil. Pero ¿cómo se puede capacitar técnicos, ingenieros, recapacitar, ofrecer los cursos en las universidades? Antes no han tenido un máster en temas de Smart Factory o Industria 4.0. Ya algunos años atrás han empezado con este tema y realmente ya se puede decir que hay distintas tareas como unos 18 años atrás o 15 años atrás cuando hemos empezado con la mecatrónica. La mecatrónica fue dedicado más en la automatización industrial. Ya hay mecatrónica de automotriz, mecatrónica de salud, un montón. Y lo mismo ya está pasando también con el tema de Industria 4.0, pero se tiene que empezar antes que la industria tiene en principio esta necesidad, que significa un ingeniero que hoy empieza su carrera en Alemania con el bachelor, él va a tener su bachelor después seis semestres, significa mínimo 3 años, si va a estudiar rápido y si quiere terminar su máster tesis, entonces serían unos 8 semestres, casi 4 años. Entonces, si hoy empezamos con esta nueva carrera, digamos, la industria va a esperar casi 4 años hasta este chico o la chica va a entrar en el mercado laboral. Y bueno, a partir de 2021 han continuado con el establecimiento de modelos de negocio basado en datos. Se realmente tiene que decir para muchas empresas alemanes, excepto creo que SAP, y unos que vienen del tema de informática, no es tan extraño, ¿no? Pero si hoy en día se escucha Mercedes, Bosch, también Festo, o por ejemplo, empresas como Karcher, como Stihl, como Porsche, todos ya también quieren establecer también un modelo con datos, con digital, un modelo de suscripción para tener una interacción más fuerte con sus clientes en el futuro y no venderte solamente un coche. Bueno, entonces si se habla de la industria 4.0, todas estas demandas, ¿cuáles demandas existen entonces en la
empleabilidad para la industria 4.0. Nuestro enfoque como Festo Didactic es el enfoque holístico y en las personas, porque al final no son las máquinas que están operando todo autosostenible, están realmente los jóvenes, las personas, y creo que, por ejemplo, lo puede abrir con este tema de datos y programación, y etcétera. Buenas perspectivas también para atractar a mujeres en la tecnología, porque ellas, por ejemplo, muchas veces están en estos temas de analizar, de comparar los datos en la gerencia, en estos temas, y se meten más en este área, y creo que eso hay Un también un congreso. gran potencial para el futuro. Y aquí hay un análisis que he hecho en nuestro departamento de recursos humanos en Festo, en que se puede ver aquí en el sector gris. Eso es actualmente el nivel de un técnico, un ingeniero en la sección de mantenimiento, y el sector azul es cuál requerimientos se encuentra en el futuro o vamos a necesitar para recapacitar unos de nuestros técnicos en nuestras plantas, por ejemplo. Y un parte ser el tema Long Life Learning, eso se llama aprender toda la vida, Tenido Herbert, entender, su audio está aprender, abierto. aprender. También hay el tema de trabajar en equipos interdisciplinarios, que significa hoy en día nadie expecta que una persona puede mantener una línea con esta complejidad tan alta, pero si ustedes hacen hoy la comparación con la programación de un PLC con Siemens, cuando yo empiezo como ingeniero industrial con la programación de mis primeros PLCs, todo fue local en un disco duro con Step 5. Unos años atrás fue Step 7 y hoy en Sí. día Siemens es el TIA Portal. El TIA Portal todo está conectado en el Sí, nube, sí, que cierto. significa en el TIA Portal, por ejemplo, de Siemens, ustedes pueden trabajar con equipos interdisciplinarios que en la mañana trabaja desde Alemania, en la tarde desde Latinoamérica y en la noche puede ser de Tailandia o que sea, y todos están conectados. Significa también son equipos interdisciplinarios y a veces multidisciplinarios o de diferentes regiones. En el tema de robótica, sí hay un aumento que se dice trabajar, por ejemplo, con robots colaborativos, pero mucho más va a aumentar el tema de informática, saber cómo programar, por ejemplo, una aplicación, saber y entender cómo programar un app para un Android, para un iPhone o que sea. El uso de tecnología de RFID va a aumentar mucho porque los chips, los microcontroladores de RFID son súper baratos y se puede poner en cualquier producto y equiparlo con datos adicionales y tener, por ejemplo, estos servicios adicionales en este tema. Por ejemplo, no sé si han visto cuando mando el ejemplo de RFID, también en unos países lo usan este RFID como un chip de identificación para sus mascotas. Entonces, si funciona para una mascota, también puede funcionar para una fábrica y diferentes productos. El tema de sensórica también sería muy importante porque todos sensores se convierten más y más en el tema de sensores inteligentes, smart sensors, Internet de las cosas o Internet de las things. Todavía la mecatrónica también está la base para todas las carreras que están afectadas por este tema de digitalización. En Alemania tenían una gran discusión que van a hacer con la educación vocacional de mecatrónica, van a introducir una nueva carrera para industria 4.0 o no, y han descubrido no, van a hacerlo, la industria 4.0 sería una ampliación, porque si el estudiante no entiende cómo funciona un sensor de proximidad, cómo va a entender si el sensor es más inteligente. No puede ser. Entonces se necesita también la base para continuar con esta base en el próximo paso. Y como he dicho, en áreas de desempleo de la industria 4.0 se puede encontrar en distintos
lugares, como mencionaba, sería en la producción, en la línea de ensamblaje, en la área de seguro de calidad, en el tema de Lean Production, mejorar la logística, ERP, MES. Como hoy en día todos están compartiendo estos datos, digamos, de diferentes niveles, hay también empresas que entran más y más en las líneas de producción. Antes se puede decir eso fue la dominancia de Siemens, de Allen Bradley. Ellos tenían los datos en sus PLCs, la programación, pero hoy en día también empresas como Oracle o SAP entran en el shop floor y ofrecen servicios sobre el tema de Big Data Management, de la fábrica digital, etcétera. Y no sé si un día empresas como Google o Apple o quien sea entran en este tema, porque si ellos saben cómo manejar y administrar datos de tráfico, también pueden hacerlo en una forma con un algoritmo especial o como Amazon en las plantas. Entonces, por eso también hoy en día a veces hay gigantes, digamos, que están durmiendo en un lado. Y el perfil para los, digamos, técnicos o para los ingenieros va a no cambiar fundamental, pero van a ampliarlo. Entonces se dice, ok, antes hemos dicho, fueron more como tareas estandarizadas, recepción, tareas simples en unos casos. Hoy en día el tema mantenimiento preventivo es algo súper interesante e importante, especialmente para la gerencia de una empresa, porque si se para una máquina para un día, puede ser que la empresa pierde $300,000 al día solamente por no estar fabricando. Entonces, imagínense si eso se descubre después, fue un cilindro o un mal sensor que tenía un coste de $100, tenían que esperar 3 días hasta pueden recuperar la máquina o reparar la máquina. Entonces, eso se está subiendo en este tema con la digitalización y también utilizar herramientas en una forma para concentrarse en su trabajo o en su vida de trabajo. Y por eso, desde nuestro lado, como Festo, digamos, es evidente tener también digamos, una vinculación o, digamos, una unificación un poco más fuerte también entre la educación y la industria, porque nosotros muchas veces hemos encontrado el tema que estudiantes salen con una experiencia, pero muy teórica y lo vean la primera vez el hardware en el sitio de fabricante, que significa muchas veces el fabricante o el producente tiene que capacitar en la práctica estos jóvenes para tener la capaz y las habilidades utilizar esta tecnología, porque antes lo hicieron todo virtual y todo en simulación, sí, hasta un nivel puede funcionar, pero a un momento es como con un avión, un pilote en un momento tiene que volar, o como se dice, con el avión y no puede hacerlo solamente en la simulación. Bueno, eso es una sumarización de unos, digamos, competencias. Como he dicho, yo voy a compartir también esta presentación con ustedes si quieren y lo voy a compartirlo en formato PDF. Entonces van a tener todos estos contenidos también para revisar. Aparte de este, digamos, mundo conectado, también se tiene que decir, hay sectores que están también interesantes en el futuro, especialmente en la área de ciberseguridad o de administración de nubes, etcétera. Y en el futuro creo que las facultades también pueden establecer proyectos interesantes, multidisciplinarios. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería va a trabajar entonces con la Facultad de Informática, en que personas de Cisco hacen entonces toda la administración y el nube para interactuar con estas, digamos, fábricas inteligentes. Porque como yo he visto en el pasado, ya los técnicos y los, digamos, ingenieros tienen que saber más sobre el software y
el parte de software ya se tiene que meter más con la ingeniería. Antes ellos fueron los super administradores para dar digamos, empleado un acceso para email, derechos para visitar el Internet, entrar en distintos servidores, etcétera, pero no han tocado tanto, digamos, la línea de producción. Hoy en día es completamente diferente. Los PLCs tienen Industrial Ethernet, Profinet, que sea, están conectados, que significa que se requiere un distinto nivel de seguridad. Y por eso también estas facultades tienen que trabajar entonces en el tema de, digamos, ingeniería, y la ingeniería más en el tema de informática. Estaba también buscando hoy un poco que hay en temas de Industria 4.0 también en Perú o en América Latina. Interesante realmente, no fue una gran sorpresa para mí que también en el país y especialmente en el nivel académico se habla mucho sobre estos temas, y como hoy se también puede ver, hay un gran auditorio que quiere escuchar también un poco más qué se hace afuera de la región, qué hace Europa o qué hace Alemania o empresas como Festo. Y yo veo un gran potencial también en el sector, por ejemplo, ¿no?, de alimentos y, por ejemplo, en edificios inteligentes o, por ejemplo, en la minería, que hoy en día empresas como Caterpillar y como se llaman, que cuando ellas utilizan estas máquinas ya están digitalizados y ofrecen, por ejemplo, la posibilidad de tener su mantenimiento, no quiero decir completamente digital, pero al menos no es una máquina puramente de mecánica, es ahora, hoy en día, una máquina también inteligente, porque la inversión es tan grande que no pueden esperar un día o 3 días probablemente porque la máquina se rompió. Pero también en la área de industria y de alimentos, por ejemplo, se puede decir que para el tema de consumo energético, eso es algo que se puede pensar en los pymes, introducir poco a poco con dispositivos, digamos, inteligentes para medir el consumo de energía y utilizar apps que ya existen o programar un pequeño app que le puede suministrar el consumo de una línea de producción de jugo de manzana, por ejemplo, y eventualmente combinarlo con un panel de solar para ver cuándo sería mejor utilizar las energías renovables para bajar los gastos de producción y gastos fijos, o cuándo sería necesario cambiar la energía renovable en el tema para utilizarlo como se dice, de geotérmica o que sea. También todos los nuevos edificios, me imagino también, si se construye un nuevo edificio, lo van a tener en cualquier parte del mundo, sea en Perú, sea en Chile o en Panamá o quien sea. Lo tienen también sus, digamos, dispositivos inteligentes, pueden utilizar los elevadores como los motores eléctricos o las máquinas eléctricas también cuando se baja el elevador para recuperar, por ejemplo, esta energía y cargarlo en las baterías para bajar el coste del consumo de energía de un edificio, etcétera. También en la industria agrícola, etcétera. Para ustedes que tienen interés, eventualmente pensar, no sé, sobre un pequeño proyecto, cómo se puede implementar o insertar el tema de Industria 4.0, hay un toolbox, una caja de herramientas. Desafortunadamente es solamente disponible en inglés y en alemán, pero sería una buena oportunidad practicar un poco alemán si le gusta, pero también creo que es necesario utilizar las palabras, no son tan complejas. En principio hay 2 análisis en el nivel de productos, es a la izquierda, y eso es en el lado de producción. Eso es un guideline, un guía de VDMA, eso es la Asociación Alemana de los Producentes y Productores de Máquinas. Eso es una asociación que miembros son Siemens, Festo, DMG, etcétera. Y ellos han definido unos distintos, digamos, posibilidades, analizar en cuál etapa es el producto que una fábrica produce. Por ejemplo, eso puede ser entonces
En este toolbox se puede ver mejor. El producto es simple o es equipado con RFID. La máquina tiene conectividad, tienen PLC, tienen sensores. Los sensores son inteligentes y después se puede generar un matrix para decir, ok, esta empresa es en este nivel y si empezamos ahora con la digitalización en una línea de producción, vamos a empezar. Entonces, eso podría ser también una idea, pensar en el futuro para decir, ok, no tenemos que empezar siempre con una revolución, ¿por qué no empezamos con un primer paso inicial para ahorrar, por ejemplo, un poco de dinero en el consumo de energía cuando se combina una placa solar para una fábrica en un techo para utilizar, por ejemplo, las energías renovables y no los fusiles. Aquí es un link para este toolbox y si les gusta también pueden descargarlo. Como he dicho, yo voy a compartir la presentación con ustedes. Aquí hay unos ejemplos de Festo, como nosotros hemos implementado, por ejemplo, la digitalización o, digamos, estos dispositivos inteligentes. Eso es una unidad de filtración y preparación de aire limpio y seco, porque eso es el parte mucho más importante en la línea, porque aquí empieza todo. Si entra aire contaminado, entonces van a contaminar completamente toda la línea de producción, las válvulas, los tubos, los cilindros, que sea. Entonces aquí el aire tiene que ser seco y tiene que ser limpio. Al otro lado, antes no hemos dado una gran inteligencia a este dispositivo, pero ahora con los dispositivos inteligentes, por ejemplo, un sensor de caudal, un flow rate sensor, ya nos permite con un controlador embebido y con un app hacer un tracking de caudal del aire comprimido, por ejemplo, y ver cuáles diferencias hay. También hay aquí diferentes posibilidades, decir, por ejemplo, ¿por qué no puede ser una posibilidad vender aire como un servicio y como se llama pay per use? Solamente pagas cuando lo usas. Eso podría ser para una empresa o, no sé, una fábrica que normalmente no necesita siempre aire comprimido 24 horas al día, una opción para decir, ok, yo estoy comprando aire comprimido y no estoy comprando un compresor. Y hay proveedores que te venden aire limpio que no va a tener un impacto en tu máquina y que sea. Y mientras se utiliza, eso sería entonces una opción para establecer no solamente en un negocio de un producto real, también en un servicio. Aquí, esos son otras partes que si quieren pueden ver más tarde. La gran ventaja que se tiene que decir es, antes hemos tenido siempre para cualquier dispositivo o cualquier tecnología un simple dispositivo, pero con la implementación o introducción de los smartphones o de los tablets, ya este tablet puede ser para todo, para hacer deporte, para analizar caudal de flujo ¿cómo se llama?, de sangre, de corazón, que sean dispositivos de salud, pero también puede ser, por ejemplo, un dispositivo para hacer un tracking y una, digamos, supervisión de una planta, por ejemplo. Y Festo empiezo también en este tema porque esos son los dispositivos de la nueva generación. Para ustedes jóvenes es casi normal. Para mí, yo tengo casi 50 años, tengo 48 años. Para mí este dispositivo como un smartphone, hablar por Skype en la calle, eso fue para mí como Star Trek. Eso fue como una película de ciencias fictivas. Para ustedes es normal. Y sí, cuando es normal para esta generación, significa ustedes también utilizan los apps. Y Festo empiezo también con el desarrollo de apps, por ejemplo, para sus dispositivos, su hardware. Por ejemplo, este Festo Motion Terminal hoy en día tiene diferentes apps que se puede cargar y operar. Entonces, este Motion Terminal con un tablet o con un smartphone y tener funcionamiento diferente. Por ejemplo, aquí el Leakage Diagnostics es para detectar fugas o ver si hay fugas en el sistema.
aquí el tema de la regulación de proporcional. Aquí, ¿cómo se llama? El tema de consumo de energía, etcétera. Entonces, en el futuro, nosotros, no quiero decir, nos estamos convirtiendo en una empresa de software, pero más y más también el tema de software para una empresa que su origen tiene en la ingeniería de mecánica y de electrotécnica, ya tiene que dedicar también sus actividades en el desarrollo de nuevos servicios, especialmente en estos apps, y tener dispositivos más inteligentes como lo hemos tenido antes. Bueno, en la presentación tengo otras áreas, por ejemplo, inteligencia artificial, AI, se habla mucho, también hemos utilizando estos temas para decir, por ejemplo, en el Edge-Based CPX, mantenimiento predictivo, con la posibilidad de integrar la inteligencia artificial. Hemos tenido un mantenimiento predictivo 2 semanas antes del fallo, que nos permite entonces hacer todo en tiempo y no en el último momento. Y en el futuro creemos que eso va a estar el valor adicional que unos competidores en el futuro no van a ofrecer, y ser innovativo y utilizar estas nuevas tecnologías, eso es un llave para tener en el futuro también, digamos, nuestra empresa listo para el futuro. Ok. Sí, eso es parte otra vez de Mobile Maintenance con el iPad. Como he dicho, eso fue para nosotros el primer paso unos años atrás, como lo hicimos. Eso es tabla, el matrix, en el parte de, digamos, Mobile Maintenance, en que dice el técnico directamente en el app, ok, qué se tiene que tener, la documentación, quiere hacer el análisis, tiene que hacer los diferentes datos, etcétera, entrarlo, y lo facilita mucho su vida de trabajo, porque él puede concentrarse en los temas que puede hacer, y eso es reparar la máquina. Y con este soporte adicional está ahorrando también tiempo y no tiene que meterse en formularios y documentos. Y en la área de didáctica, de Festo Didactic, nuestro concepto es no empezar todo en una vez. Entonces, nosotros tenemos aquí un concepto modular en que digamos, bueno, se puede empezar con módulos de componentes, sistemas pequeños, sistemas integrados, hasta el nivel en que nosotros también tenemos sistemas complejos y combinados. Y eso nos permite entonces crecer también con el conocimiento del estudiante hasta el nivel, digamos, final que se requiere entonces para operar una planta, digamos, más complejo. Y hoy en día se habla mucho sobre un camino de aprendizaje, y yo quiero moverme un poco en esta sala, entonces disculpen si hay un poco un movimiento en el foto. No sé si se puede ver ya bien. Ok. Y aquí estamos, por ejemplo, enfrente de una, digamos, estación de trabajo para neumática. Y clásicamente nosotros hemos tenido todos los componentes, cilindros, etcétera, en esta estación, pero nuestra idea ya es también introducir eso en el tema. En el tema de digitalización en las tecnologías básicas. Entonces, para nosotros también es importante tener la posibilidad que el estudiante aprende, entonces, en esta estación, no solamente la tecnología clásica, también él puede aprender, entonces, distintas tareas, como por ejemplo, sacar estos datos
de estos diferentes módulos sobre un web server en un app. Y eso es entonces más un camino, cómo se puede acompañar entonces un estudiante en su vida de trabajo, digamos. El otro parte, si le gusta, tenemos por aquí. Eso es una... Ok, espero que se puede ver bien un poco. Es una fábrica, digamos, de enseñanza, un Cyber Physical Lab. El producto que se produce es bien simple. Eso es un, digamos, dummy, un modelo de un celular. Pero el parte interesante para nosotros es que con mi teléfono, aquí hay también dispositivos o digamos un app que se llama Festo Augmented Reality App. ¿Es este? Y aquí cada, digamos, estación de trabajo tiene este indicador. Y si hablamos de la realidad aumentada, aquí si yo pongo ahora mi teléfono enfrente de este dispositivo, no sé si se puede ver bien. Entonces, en este lado se puede tener, por ejemplo, informaciones adicionales de este módulo que se llama, por ejemplo, esa es una prensa, en que la máquina tiene un acceso para descargar, por ejemplo, los datasheets, digamos, informaciones y datos, etcétera, sobre este prensa, hace, por ejemplo, un mantenimiento o que sea preventivo en este tema. Y esa es la idea como nosotros estamos configurando nuestros equipos, digamos, didácticos para tener la posibilidad de aprender a un nivel, digamos, industrial y no son solamente juguetes. Claro que sí, un montón de las cosas se puede hacer también en partes de un software de simulación, por ejemplo, con el uso de un mes, pero a un momento también se tiene que trabajar con un robot colaborativo en esta forma y programarlo para entender cómo está funcionando. Y bueno, aquí espero que el vídeo se puede ver, si no, yo, como he dicho, voy a compartir la PowerPoint. Eso es como nosotros empezamos también a capacitar la generación del futuro, son jóvenes, pero también muchas veces es necesario hacer una fascinación para la tecnología de la primera generación. No sé, mi red es muy lento aquí. Entonces, disculpen, la intención es que todos estos chicas y chicos están con un pequeño kit que se llama MECLAB, que hacen sus primeras prácticas en la área de mecatrónica. Y interesante es que la chica también está trabajando entonces con los jóvenes y hace interacciones, cómo se puede hacer una programación muy simple en este tema. Y entonces eso sería también parte de nuestro lado, es decir, no nos concentramos siempre solamente a la última generación, también para la generación en el futuro. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por su atención. Me imagino la presentación fue un poco duro, disculpe para las interrupciones. Y si ya tienen unas preguntas, a mí me gustaría tener una interacción, o digamos, más vívido con ustedes para escuchar cómo ustedes vean este tema y la importancia y cómo creen
los jóvenes, especialmente, o participantes de este charla en el futuro. Sí, eso es algo para continuar. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gran saludos a ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. La primera pregunta dice, ¿existe un software para simular una fábrica inteligente? Sí, hay un software que se llama Cirrus. Se puede descargar también un demo de Festo, o si le gustan, pónganse también con Festo Perú en contacto para recibir un paquete en que el estudiante puede hacer una completa simulación en su computadora de una planta virtual, digamos, y depende entonces qué quiere programar. Si es más orientado en la programación, digamos, clásico general de un PLC, es posible, pero hay también la posibilidad familiarizarse con el tema de, digamos, MES, de un Management Execution System, que hoy en día en principio es como la memoria o la cabeza de una fábrica para operar estas secuencias complejas. La siguiente pregunta. ¿Qué tan avanzado se encuentra el Data Science en Alemania? Bueno, realmente se tiene que decir, hay también en el Data Science un tema que nos maneja mucho, que hay dos lados. Se habla de Big Data Management, y eso creo que es un tema que en el momento no manejan muchas empresas muy bien. Creo que Google, Amazon y todos esos lo saben cómo lo hacen, pero para nosotros como un empresario, mi jefe de producción me ha dicho una vez, Goran, para mí no es importante Big Data Management, para mí es importante Smart Data Management, porque la situación es como así. Hoy en día, muchas veces los datos no son muy bien estructurados o no tienen una muy buena, digamos, estructura, que significa antes de comparar, se tiene que estructurar los datos en un estándar. Un ejemplo que me ha dicho él es, si tú preguntas a un cocinero, ¿qué significa 40 grados? Él te va a decir, el horno para hacer el pizza es frío. Pero si te vas a un doctor y dices, tengo 40 grados, él dice, estás de alta enfermedad y estás casi murió, entonces te vas en un hospital. Que significa, se requiere también una persona o inteligencia que sabe qué significa 40 grados en una planta o en un horno. Entonces, eso es un tema también con la gerencia de datos. En el momento para nosotros es más importante tener datos de la alta calidad que requiere gran esfuerzos y herramientas de filtración para tener después la posibilidad de comparar estos datos. Rogelio nos pregunta, ¿cómo poder conseguir o donar un equipo de enseñanza como la que presentó y cuál sería el contacto en México? Bueno, también otra vez nuestros compañeros de Festo México están a su disposición. Se puede conectar, ponerse en contacto con Festo México sobre LinkedIn o las medias sociales si le gusta, o clásicamente buscan el contacto en la página de internet de Festo y pueden seleccionar entonces su ubicación o su país y pueden ver entonces cuál es, digamos, la empresa Festo más cerca a su lado. Pero como estamos establecidos desde muchos años, desde México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, también en países en su región como Ecuador, Bolivia, también tenemos representantes locales. Entonces, el red de Festo, especialmente, me agradezco mucho en América Latina, es muy bien. Entonces, están siempre bienvenidos a ponerse en contacto, y creo que sí, es la generación joven más fácil sobre Facebook o sobre el LinkedIn, si ya tienen una cuenta. La siguiente pregunta. Respecto a la inteligencia artificial, Ya. ¿cuál es el momento adecuado para empezar a aplicar el Machine Learning en una empresa? Bueno, si es una empresa, no significa que el técnico ya tiene una experiencia y para aprender con el Machine Learning
puede ser para hacer sus primeros pasos en este tema, eventualmente en combinación con una videocámara o y en combinación con un Arduino. Yo he visto, nosotros también tenemos varias instalaciones con aplicaciones que son basadas a Arduino con temas de inteligencia artificial. Entonces, después lo depende el machine learning para decir, ok, ¿cómo yo puedo programar un algoritmo? Creo que eso es entonces el parte un poco más avanzado. Puede ser un estudiante sabe programarlo, pero eventualmente no entiende qué significan los datos. Entonces, a veces creo que no depende cuál es la aplicación. Tener una cámara como un Vision Camera System y hacer, por ejemplo, following para acompañarte el cámara como con un dron. Yo creo que eso es fácil. O colocar un color y detectarlo. Pero si entras en el Machine Learning puede ser un poco más complejo. Yo pienso que en la mitad de vida de ingeniería, porque al inicio puede ser un poco abstracto porque no se entiende qué significan unos datos, movimientos o rotaciones por minuto que sea. Gracias. Jaina nos pregunta, ¿qué pasaría si el Internet fallaría y cuánto sería su daño en la producción? Discúlpeme, ya no escucho bien en la producción y... ¿Qué pasaría si el Internet fallaría y cuánto sería su daño en la producción? Ah, sí. Sí, muy buena pregunta. En serio, se tiene que decir, a los alemanes le gustaba la idea, pero no se sabe si se va a realizar, si le gusta tener el Internet de producción separado del Internet de consumo. Y ya creo que lo va a estar una pregunta de disponibilidad con el 5G. Entonces tienes la banda suficiente, pero realmente se tiene que tener ¿cómo se llama? Un backup para evitar estos problemas, porque ser desconectado significa también ser completamente desconectado de servicios, especialmente si se ofrece servicios de monitoreo de energía, mantenimiento predictivo, etcétera. Puede ser un colapso de la línea de producción. Entonces, también como con las fallas e interrupciones de las fuentes de poder, se debería pensar en tener un backup y un red estable. Johan nos pregunta, ¿dónde se guardan todos esos datos? ¿Usa un SQL? Realmente no sé si es SQL, pero donde son cargados nuestros datos en Festo, eso es, nosotros tenemos nuestra propia arquitectura de servidores en Europa. Entonces, para nosotros fue realmente un gran tema, a un lado, aprovechar la disponibilidad de las máquinas gigantes o posibilidades enormes de que sea Amazon o Google, pero al final la empresa Festo ha decidido guardar sus propios datos y tenerlo entonces bajo su control y no en una nube en que no se sabe quién tiene acceso y va a accesarlo. La última pregunta nos dice, ¿hay algún programa de prácticas en Festo? Bueno, normalmente quiero decir no. Actualmente por la pandemia la situación es un poco difícil, pero siempre hemos tenido estudiantes digamos, talentos en nuestros sucursales de Festos que hicieron una práctica, entonces están creo que también bienvenidos a ponerse en contacto, enviar, por ejemplo, a su sucursal en su país una aplicación o un mail y eventualmente hay también la posibilidad no trabajar solamente en las prácticas con Festo. A veces puede ser también una posibilidad pensar cómo se puede trabajar en una forma, digamos, en un proyecto para un estudiante, si hace su tesis final o algo. La última pregunta que nos acaba de llegar. ¿Cuál cree que sea el impacto inmediato de la red 5G en los sistemas de producción en Alemania? ¿Y cuáles son las principales empresas que cuentan con ese servicio ahí?
Muy buena pregunta. Bueno, a un lado también se tiene que decir en Alemania un llave para la aceptancia o un bien éxito de 5G sería la disponibilidad. Y bueno, en este caso, en los sitios, digamos, de las ciudades grandes, como Múnich, Stuttgart, Berlín, etcétera, y donde hay las fábricas bien ubicados, ellos van a tener el acceso muy rápido. Que va a estar un poco más difícil podría ser en las regiones, digamos, no menos desarrollados, pero menos desarrollados por el acceso de Internet móvil de 5G, porque lo requiere mucho más antenas más cercas. Pero me imagino que la industria de salud y también la industria de producción va a introducirlo lo más rápido como posible. Especialmente como me parece sería Festo, sería Siemens, serían un montón de empresas que ya están listos para disfrutar esta tecnología. Muchas gracias. Felicitamos al ingeniero Goran Miladinov por su brillante ponencia de desafíos futuros y transformación digital en la era de la industria 4.0. Muchísimas gracias de nuevo. Se cuidan mucho. Les deseo realmente lo mejor desde Alemania en el nombre de Festo y también en el nombre de Festo Perú. Y gracias por recibirnos y esperamos que una vez también más temprano como posible voy a tener otra vez la posibilidad de encontrarme con ustedes en persona, en vivo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. A todos los participantes los invitamos a nuestra siguiente ponencia de metodología SMED, la cual empezará a las 11 de la mañana, hora peruana. Muchas gracias.